A propósito del anuncio del gobierno sobre la declaración de emergencia nacional vial en todo el país, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que hay un gran deterioro de la caminería rural debido a las intensas lluvias caídas en todo el territorio nacional. Esta declaración habilita a que el Ministerio de Economía destine fondos para la mejora de los mismos. Es una solicitud que hizo el Congreso de Intendentes del Poder Ejecutivo en su momento a la OPP y nos hicieron participar a nosotros también, donde ellos plantearon la preocupación de que es real del fuerte deterioro que ha tenido toda la red vial departamental en la caminería rural fundamentalmente, que como consecuencia del clima y de las intensas lluvias que hemos sufrido en los últimos meses. Eso le llevó a plantear al Poder Ejecutivo la preocupación porque estamos comenzando la zafra de la cosecha de soja fundamentalmente, y no va a permitir en algunos lugares, si no se hace una intervención en conjunto, poder sacar esa cosecha. Y bueno, finalmente el Poder Ejecutivo, después de un análisis, vio la urgencia del tema y lo declaró la emergencia, que nos habilita a dos cosas: a que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía active algún recurso complementario para las propias intendencias, y se nos pide al Ministerio de Transporte también que con nuestro equipamiento en las distintas regiones del país estemos articulando con las intendencias y recuperando o haciendo los bacheos en aquellos caminos que están más críticos. El Ministerio de Salud Pública informó que en los últimos días viene descendiendo el número de casos de dengue. La titular de la cartela, Carolina Arrando, dijo que la población debe continuar con las medidas de prevención. El último reporte que tenemos del día de ayer, teníamos 848 casos de dengue entre lo que es autóctono e importado, pero lo más importante no es el número en sí, que capaz que no dice mucho, sino que el número de casos nuevos por día viene en descenso. Es decir, hubo épocas en las que teníamos 50, 100 casos nuevos por día, 80, y hoy en día estamos teniendo, por ejemplo, ayer, si no me equivoco, alrededor de 15, no sé si fueron 14 o 13, pero fueron bastante menos casos. Y esa tendencia viene en las últimas semanas y pensamos que con las temperaturas bajas vamos a continuar esa tendencia. Eso es concordante con la tendencia de disminución de la presencia del mosquito en las trampas. Como decía la doctora Willard recién, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en el cual en todo el país tenemos trampas en las cuales se recogen huevos de mosquitos, larvas, y ahí se ve qué tipo de mosquito es el que está circulando. Hemos tenido en las últimas semanas una disminución de la cantidad de huevos de Aedes aegypti en esas ovitrampas, o sea que es concordante la disminución del mosquito con la disminución de los casos en las últimas semanas. La población no tiene que dejarse estar por eso, decir, bueno, ya pasó, porque esto es estacional, es porque tenemos fríos, pero estamos prácticamente convencidos de que cuando vuelvan los calores, cuando vuelva el calor en la próxima temporada de primavera y de verano, es muy probable que los casos comiencen a nuevamente aumentar. A 5 meses del primer caso de encefalitis equina, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio por superado el evento sanitario de esa enfermedad que causó la muerte de cientos de caballos en nuestro país. De acuerdo al informe oficial, se relevaron más de 600 establecimientos rurales donde 1.086 equinos presentaban sintomatología, mientras que 389 murieron. El departamento más afectado fue San José. Tanto el incentivo para un mayor uso de repelentes como el ingreso del stock de vacunas fueron claves para evitar una propagación aún mayor del virus, según puntualizó el ministerio. Y con información del ámbito político partidario le damos la bienvenida a Emiliano Wickman. Emi, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches. Sí, porque la actividad partidaria obviamente no para de cara a las elecciones internas y a esta hora, por ejemplo, el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, está visitando un comité de base, una larga recorrida que va a estar haciendo en esta jornada y también mañana sábado, junto a la diputada Cristina Lustberg, quien en su momento, se llegó a hablar si podía llegar a integrar una posible fórmula presidencial de cara a las elecciones nacionales. Pero a esta hora está hablando Cristina Lustberg sobre la importancia de la primera infancia, uno de los principales temas que se ha ido enfocando la legisladora Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que está diciendo. De adolescentes y de las mujeres a cargo de esos niños. Yo era estudiante y tengo 58 años. En el año 88, por primera vez, fui a escuchar a Juan Pablo Terra y a Mabel Hoppenheim, que es una economista de referencia en nuestro país. Y ya en el año 88, en el año 89, ya nos advertían los problemas que el Uruguay íbamos a tener. Y miren que era el año 88, 89, vinculados a la educación, a la cohesión social, a la seguridad, porque no estábamos atendiendo un problema que después hoy ustedes conocen, que es la infantilización de la pobreza y el de la desigualdad, que hoy es el problema más grave que tiene este país, es el de la desigualdad. Y eso a los frenteamplistas nos tiene que interpelar. En los gobiernos del Frente Amplio hicimos muchísimo. Encaramos en el 2005 la puesta en marcha del Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema Nacional Integrado de Salud, aumentó el gasto público social, aumentó la inversión en diferentes áreas, disminuimos ese porcentaje de pobreza que en el 2006 era del 49,6, la pobreza total del 32,5. En el 2019... De este móvil en vivo nos vamos a ir ahora a la otra precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, que ha inaugurado su comando central de campaña, informando además que el próximo martes va a estar presentando su programa de gobierno. Cose reflexionó que actualmente hay una falta de rumbo inquietante y alarmante. El martes a las 7 de la tarde los invito al Teatro El Galpón porque estamos trabajando con el equipo de trabajo en un plan de acciones cuya primera entrega va a ser este martes. También vamos a sacarlo por las redes y por YouTube. Así que bueno, ahí vamos a estar. Yo creo que lo que hay que construir es un rumbo. Más allá de algunos aciertos que pueda haber habido durante este gobierno, creo que la debilidad principal ha sido la inestabilidad, con un Consejo de Ministros que ha cambiado varias veces, ¿verdad? El único lugar donde ha habido renovación es en el Consejo de Ministros, y una falta de rumbo inquietante, alarmante. De hecho, eso se traduce en las preocupaciones de la población que recogemos en la campaña en todo el Uruguay. Preocupaciones en torno a casos graves de seguridad, a la elevación de los niveles de violencia, preocupaciones en torno al desmantelamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, desmantelamiento de las empresas públicas, fragilidad en el trabajo. En varios lugares del interior del país me han expresado, y es algo que además denotan los números, preocupación por el enorme porcentaje de informalidad en el trabajo. Entonces lo que está faltando es rumbo y bueno, allá vamos. Nosotros tenemos un programa que para nosotros es sagrado, es el programa que vamos a cumplir al llegar al gobierno y lo que estamos planteando ahora es ese programa aterrizarlo en un plan de acciones, en un núcleo de acciones, que es lo que vamos a estar presentando el martes. Andrés Lima, otro de los precandidatos del Frente Amplio, profundizará la militancia en el interior del país, ya que, según dijo, solo con Montevideo y Canelones el Frente no gana las elecciones. En esa interna, nuestra precandidatura intenta representar o ser una voz del interior. Un interior que muchas veces ha sido olvidado. Incluso no es un tema que tenga 5 años, ni 10, ni 15, sino que es una problemática que tiene décadas. Solo con Montevideo y Canelones el Frente no gana.
Frente podrá seguir siendo gobierno 40 años más en Montevideo y 30 años más en Canelones. Ahora, si no crecemos en el interior del país, si no crecemos al norte del río Santa Lucía, donde vivimos 1,5 millones de uruguayos, no va a ser suficiente y no va a alcanzar. Lima indicó que el próximo gobierno deberá profundizar las políticas educativas en el interior del país. La propuesta educativa hay que seguir descentralizándola y que cada vez sean menos los jóvenes que emigren a la capital a estudiar, porque la mayoría no vuelve. Ese es un proceso histórico. Esa sangría es permanente y si bien en esta región del país tenemos la universidad, tenemos la UELAR y otras opciones terciarias, pero siguen habiendo jóvenes que se van. Álvaro Delgado presentó su programa de gobierno con el objetivo de realizar, según dijo, un segundo piso de transformaciones en nuestro país. Entre otras medidas, el precandidato nacionalista propone reducir 15.000 funcionarios públicos en el próximo periodo. El programa de gobierno elaborado por más de 500 técnicos y coordinado por el economista Agustín Iturralde pretende que Uruguay llegue a ser el primer país desarrollado de América Latina. Cuando hablamos del segundo salto, decía Agustín, un salto al mundo, y es que tiene que ver con un país más global. Acá nosotros vamos camino a los acuerdos, desde el Mercosur a los acuerdos, volviendo a insistir en este camino que no es de un día para el otro, pero hay que ser tenaz y tener la convicción suficiente para plantear que si no vamos juntos, Uruguay va primero. Y una nueva institucionalidad que es quizá lo más creativo, que tiene dos partes. Vamos a cambiarle el nombre y la función al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se va a llamar Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, donde vamos a generar un área aparte que se dedica al comercio y no a la diplomacia solamente. En materia de conectividad, Delgado propone trabajar en materia ferroviaria. A ver, tenemos una vía que empieza en la nada y termina en la nada. Es un punto que no llega a ningún lado ni sale de ningún lado. Una vía que está relativamente cerca de Ruta 5, pero que no llega a Ruta 5, y que iba a llegar a Salto, pero que no llega a Salto. Es así. Nosotros vamos a terminar esa vía para darle un tren para que conecte con el tren vía central, que llegue de Ruta 5 vía Chamberlain, y que llegue de Queguay a Salto para que se conecte con la Argentina, y tener la conectividad ferroviaria que necesita la producción. Delgado propone además reducir la cantidad de empleados públicos que hay actualmente, permitiendo tener 15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final del quinquenio. Además, Álvaro Delgado propone aumentar la presencia de la Guardia Republicana y la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a continuar con el respaldo de este gobierno político y jurídico a la Policía Nacional. Vamos a continuar un trabajo que está haciendo el ministro Martinelli y el equipo del ministerio. Pablo, lo vimos hablando con Luis, que tiene que ver con incorporarle tecnología al accionar policial. Obviamente, y esto implica un aumento de las cámaras, pero la cámara por sí llega un momento que es imposible de administrar, de detectar situaciones patológicas o adversas o peligrosas. Cuando le incorporamos inteligencia artificial, la analítica a las cámaras, empezamos a detectar situaciones sospechosas y podemos actuar rápidamente. Es algo que venimos hablando con el ministro del Interior, que lo incorporamos en nuestro programa de gobierno y lo vamos a hacer en el próximo quinquenio con mucho más fuerza. Vamos a aumentar la Guardia Republicana y la vamos a descentralizar. Este gobierno la descentralizó en 3 localidades, San Carlos, Bella Unión y Tacuarembó. Vamos a llevarla a 6 lugares más como Guardia de Rápida Acción. Vamos a continuar con este enfoque dual. A mí me interesa decirlo porque, primero, nosotros no tenemos ningún prejuicio ideológico con la represión. No hay seguridad sin represión. Ahora, ¿alcanza con la represión? No, no alcanza con la represión. El programa de Delgado propone la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que permitirá concentrar la relación que la Fiscalía mantiene en la actualidad con el Poder Ejecutivo. Además, el Instituto Nacional de Rehabilitación pasaría paulatinamente a depender del nuevo ministerio, priorizando la tarea de rehabilitación y permitiendo al Ministerio del Interior concentrarse en las tareas de prevención y represión del delito.
Mientras tanto, en filas coloradas continúan los chisporroteos, porque ahora el precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, opinó que Ernesto Talvi afectó la imagen del partido. Sus dichos surgen tras la reaparición del exministro de Relaciones Exteriores elogiando la precandidatura de Andrés Ojeda. Yo integro Ciudadanos, que es el sector que, salvo excepciones, postula mi precandidatura. Ciudadanos es la nueva forma de hacer política, es aquella del acuerdo a favor de la gente, de presentar propuestas fundadas, programa sólido, equipo que combina experiencia con renovación. Nosotros somos garantía además de que las cosas efectivamente van a suceder, como pasó en educación. No nos detuvieron ni nos van a detener en las cosas que consideramos fundamentales para concretar en beneficio de la gente. Queremos estar en cargos públicos para beneficiar a la gente. ¿Sorprende esta aparición de Talvi? No, la verdad que no tengo nada que decir, simplemente sostener la vigencia de nuestro proyecto político, que en definitiva busca fortalecer al Partido Colorado estando y trabajando por él, ahora, en los lugares que estuvimos, en el que estamos ahora y en el que la gente nos dé a futuro. Y desde el Partido Colorado, fortalecer a la coalición de gobierno. Es decir, que por ahí se puede opinar que Talvi no hizo bien en salir de la actividad política. No, por supuesto que no. Yo los dije desde siempre. Creo que afectó mucho al Partido Colorado. Fue una decisión que respeto, pero en definitiva no es una decisión que nos haya hecho bien como partido, como sector político, y por eso acá estamos, reconstruyendo a este Partido Colorado, que tiene que estar fuerte para hacer garantía de que la coalición vuelva a gobernar un segundo periodo. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, informó que se alcanzaron las 270.000 firmas para habilitar un eventual plebiscito por una deuda justa. La recolección continuará hasta el 24 de este mes y el plebiscito se llevaría adelante junto con el eventual balotaje en el mes de noviembre. Sí, estamos en el orden de las 270.000 firmas, seguimos juntando hasta antes del 24 de mayo, vamos a presentar las firmas el 24 de mayo para que se plebiscite junto con el balotaje, es decir, no va a ser el 27 de octubre porque no llegamos a tiempo, pero sí va a ser con el balotaje 4 semanas después. Como dice la Constitución, la primera elección después de los 6 meses de presentadas las firmas. Nosotros entendemos que después de tantos años de abuso de acreedores sobre deudores, después de tantos años en los cuales se ha aplicado usura y condiciones durísimas sobre los deudores, bueno, 4 semanas más que haya que esperar para el plebiscito no va a ser sustancialmente diferente. Máxime cuando va a entrar en vigencia siempre el mismo día, el 1 de marzo del año 2025. El tipo de cambio real de Uruguay tuvo 2 meses consecutivos de mejora, según los datos del Banco Central. Compartimos el análisis del periodista especializado en economía, Federico Comesaña. En esa montaña rusa lo que nos interesa ver es este último tramo, estos últimos 2 meses de aumento de 4,1%. Es el mayor nivel del indicador en los últimos 12 meses, desde febrero del año pasado, con lo cual el indicador logró levantar su mínimo de la historia reciente que se había alcanzado sobre mitad o un poquito después de la mitad del año pasado. Es decir que esta recuperación es significativa, 4% de aumento. Ahora, cuando lo que analizamos es de dónde viene esa recuperación, porque en realidad esto sintetiza distintas monedas, el comportamiento de los precios en distintos mercados, en los mercados más relevantes para la importación y exportación de Uruguay, pero cuando vemos a qué mercados hace referencia este aumento, tenemos lo siguiente, que es que la competitividad mejora un 32% frente a Argentina, pero para el resto de los mercados que considera el indicador elaborado por el Banco Central, hay un deterioro en estos últimos 2 meses. Compartimos ahora en vivo y en directo la palabra del precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Tiene problemas de violencia, abuso, falta de cuidado, falta de deserción estudiantil, todo concentrado en
unos cuantos barrios, no solo de Montevideo, del país entero. Quizá haya que localizar cuáles son esas zonas e intervenir de manera coordinada y articulada ante el Estado, donde las intendencias tienen que ser protagonistas fundamentales. Y ahí el INAO, la ANEP, la Intendencia, la Secretaría de Deporte, donde nosotros instalamos un polideportivo, te funciona y la gente está y se encuentra y convive, y de paso ahí ya estás arreglando algunos temas de convivencia y de seguridad, porque la seguridad tiene que ver con eso. En fin, tenemos que elaborar planes concretos con acciones concretas, que no son tantas acciones como ministerios y reparticiones tenés, sino visualizar cuáles son nuestras urgencias. Los compañeros trabajadores de INAO me hablaban de emergencia. Bueno, ver cuáles son nuestras urgencias como país, hincarle el diente de manera coordinada. Y por ejemplo, en casi todo te encontrás que el tema de género te lo atraviesa en todas las reparticiones. Por lo tanto, ahí vamos a tener que ver cómo hacemos para, a nivel presupuestal o a nivel de acción concreta, articulamos políticas transversales, donde, por ejemplo, la desigualdad, la violencia, todo eso que afecta al género, lo tengamos articulado en todos los ministerios. Es mucho lo que tendríamos para plantear y es mucho lo que tenemos para debatir, porque en realidad quizá a alguno de ustedes en este momento se le ocurra que yo estoy diciendo algún disparate y digo, no, me parece que por ahí no es. Bueno, tenemos un programa que tiene cosas muy interesantes que conviene leerlo, porque es una linda herramienta, es una linda caja de herramientas, y tenemos que sentarnos después de junio a elaborar nuestros planes de gobierno concreto, porque estoy seguro que con la caja de, no de herramientas, sino de concreciones que tenemos de nuestros 15 años, porque el otro día lo repasaba, y hoy escuchábamos a un candidato oficialista decir que le dio este gobierno la conectividad para el plan Ceibal. No, por suerte no lo cortaron, pero se la dio el Frente Amplio. Vamos a decirlo claro. Mejoró, sí, por supuesto, la conectividad en algunos lugares rurales, pero las escuelas todas tenían conexión, conectividad. No podemos hacer una campaña, esto es para nosotros, no podemos hacer una campaña diciendo cosas que después, primero que son mentiras, o cosas que después tenemos dudas si las podemos realizar. Y menos aquella que está seguro que no la podía hacer. Bueno, creo que esa experiencia ya la vivimos cuando se nos planteaba que no van a aumentar más los combustibles. Buenas noches para todos. Comenzamos este repaso a nivel internacional. Lo decía Humberto antes de la pausa. Se agrava la situación en Brasil producto de las importantes inundaciones. Hay casi 40 muertos y casi un centenar de personas que se encuentran desaparecidas. Y a todo esto se rompió una represa. Todo esto en Río Grande do Sul. Las muertes por las fuertes lluvias que azotan en los últimos días el estado brasileño de Río Grande do Sul en la frontera con Uruguay y Argentina subieron a 31, mientras que el número de desplazados llegó a 74. Según informaron este viernes las autoridades locales, las precipitaciones cuyo volumen en los últimos días ha sido casi 4 veces mayor al de la media para este periodo, han afectado a más de 350.000 personas en 235 municipios esta semana, según la Defensa Civil local. La situación es absurdamente excepcional, no es un caso crítico, es el más crítico del estado en su historia, dijo el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite. El mandatario regional señaló que el número de muertos desafortunadamente va a aumentar, pues hay lugares inaccesibles, pero subrayó que miles de personas están actuando por tierra, agua y mar para ayudar en los rescates. Los temporales no han dado tregua desde el lunes y este jueves ocasionaron la ruptura de una represa en el río Antas, aunque los habitantes de los alrededores ya habían sido evacuados, pero existe el riesgo de que ocurra lo mismo en otras 5 represas. Vean ustedes ahora, estudiantes pro-palestinos se concentraron en universidades de Estados Unidos. Esta misma situación se replicó en México.
Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como UNAM, la mayor del país, acamparon en protesta por la ofensiva militar de Israel en solidaridad con las manifestaciones de estudiantes en Estados Unidos. Los manifestantes colocaron tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la universidad en Ciudad de México. Gritaban "Viva Palestina libre" y "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá". Los estudiantes pidieron al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Al menos 30 universidades de Estados Unidos han sido escenario de manifestaciones pro-palestinas en las últimas semanas. Las autoridades universitarias de ese país intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en antisemitismo y odio. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional.